Minutos, 8 de la mañana con 7 minutos, nueva hora de actualidad en Infinita. En Ahora es Cuando conversamos con el senador Rojo Edwards. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Hace tiempo que no Así conversábamos. es, pues, senador. ¿Cómo se toma usted el anuncio del presidente Boric de inscribir la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de Naciones Unidas? Mira, yo creo que no lo hizo bien el presidente Boric, porque la forma en que lo hizo galvanizó una respuesta muy dura de parte de todo el sector que apoya al presidente Kast. Haber incorporado a México y Brasil fuera una especie de camisa de fuerza, muy evidente. Y creo que una candidatura como la presidenta Bachelet, que corre el riesgo de ser vetada por Estados Unidos después de todos los comentarios que ha hecho y la cantidad de acusaciones de que es un mentiroso, que es un tal por cual, que es un emperador, cuando era diputado incluso le dijo criminal, a Trump hacen bastante difícil la candidatura. Ahí por ahí un senador electo del Partido Republicano decía que la candidatura de Michelle Bachelet nacía muerta, y nace muerta por los comentarios que se hicieron en contra de Trump. Entonces, la forma en que lo hizo, sabiendo que él no es quien tiene que sostener la campaña, sino que el próximo gobierno ha galvanizado una contra muy fuerte dentro de nuestro sector. Así creo que fue un paso falso el que hizo el presidente Boric el día de ayer. Ya, más allá de si le resulta o no le resulta que Michelle Bachelet finalmente prospere en su candidatura, ¿cuánto complica a José Antonio Kast la decisión adoptada por el presidente Boric? La complica porque, mira, tú sabes que yo estuve dentro de la fundación del movimiento republicano, del Partido Republicano. Ujú. Y parte de la narrativa fundacional del Partido Republicano está que el declive institucional tuvo un punto de inflexión con las reformas de Bachelet del año 2013, 2014, pero anunciadas en el 2013. Cuando uno ve, por ejemplo, no sé si viste el gráfico del crecimiento de los distintos, crecimiento económico de los distintos presidentes, y se ve claramente que hasta antes de Bachelet Chile crecía al 5 o 6%, y después de las reformas de Bachelet Chile se desplomó al 2%. También Bachelet es quien permitió la primera gran entrada de inmigrantes ilegales con los ingresos de los haitianos. No sé si te acuerdas, con esa aerolínea LO que se llamaba por vía aérea incluso. También Bachelet representa muchas cosas que quienes defendemos la democracia en Venezuela, ella encargada de los derechos humanos, costó años obligarla prácticamente que vaya a tratar de defender un poco a la gente que estaba sufriendo las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entonces, la narrativa republicana es muy difícil de conciliar con un apoyo a la ONU de la presidenta Bachelet. Pero por otro lado, pues Juan Manuel, esto es ponerlo entre la espada y la pared, porque si nos demoramos, por ejemplo, el presidente se demora hasta el 15 o 20 de marzo en decidir y decide no apoyar a Bachelet. En ese minuto eso va a ser una fuerza que se le da a la izquierda para que rechace todas las reformas que pueden haber estado planteadas en ese minuto, por ejemplo, reformas económicas, las reformas de impuestos, las reformas, educacionales, etcétera, que ya se habían planteado. Entonces, la verdad es que lo que ha hecho el presidente Boric es intentar ponerle un Miguelito o ponerlo entre la espada y la pared al presidente Kast, pero lo hizo de manera tan burda el día de ayer que ya creo que galvanizó en el sector de que esto es una operación política más interna que externa, y yo creo que va a ser tratada como tal. Yo creo que eso le quitó muchas posibilidades a la presidenta Bachelet de ser apoyada por el próximo presidente, lo que hizo ayer. Ya, ahora, de todas formas, si se diera ese escenario que usted describe, de que José Antonio Kast decidiera no prosperar la candidatura de Michelle Bachelet y que esto derivara en que el hoy oficialismo, futura oposición, se desquitara rechazando proyectos en el Congreso, ¿usted cree que eso no tendría un castigo por parte de la ciudadanía? ¿Usted cree que sería tan burdo, digamos, que la izquierda terminaría negándole la sal y el agua a un gobierno que la misma ciudadanía eligió? Mira, yo no quiero hacer política ficción, Juan Manuel, pero claramente sería un elemento contencioso y muy, muy político. Bachelet no es una persona transversal, pero sí aglutina a la izquierda, y eso creo que hay que reconocerlo, digamos. Ella tiene una contra muy grande porque a nuestro juicio fue una muy, muy mala presidenta. Hoy día vemos las cifras de crecimiento, que son las peores que ha tenido Chile en los últimos 50 años. Pero sí galvaniza a mucho apoyo de la izquierda. Entonces, evidentemente lo que está haciendo acá
el presidente Boric es subirle los costos para un posible rechazo del presidente Kast por la vía de no solamente no apoyar a Bachelet, pero también tener un pequeño encontrón, si te quiere, con México y Brasil. Y por eso creo, es lo burdo de la presión y chantaje que hizo ayer el presidente Boric en contra de la próxima administración, lo que ha hecho que se galvanice algo que antes era una especie de discusión interna, si había que hacerlo o no. Esto lo que ha logrado es que galvanizó a que la gran mayoría hoy día en la interna dice, sabe que es muy difícil apoyar en estas condiciones una eventual candidatura de la presidenta Bachelet. Ahora, Es mi interpretación. por supuesto, no, sí, por supuesto. No pretendo tener la verdad revelada en esto, pero es lo que yo veo. Ayer cambió la cosa. ¿No? Yo no había visto nunca a una gran cantidad, por ejemplo, de senadores del sector que estaban abiertos y que habían apoyado abiertamente a Bachelet hace unos meses atrás, estar mucho más complicada con lo que pasó ayer. Ahora, si usted cree que la candidatura de Bachelet no tiene mucha viabilidad, entre otras cosas por los propios discursos de Gabriel Boric cuestionando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que esto finalmente derive en que el gobierno norteamericano vete su postulación, ¿no debería entonces ser un tema que complicara a José Antonio Kast? No, por supuesto que sí, porque para empezar esto es un problema de política interna por sobre todo, así está siendo planteado. Acá la izquierda la defiende con dientes y uñas y la derecha no la quiere. No hay ninguna transversalidad en esto no es una política de Estado. Yo te quiero recordar, Juan Manuel, que a nosotros digo a muchos senadores, por ejemplo, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, nos avisaron de la candidatura de Bachelet 2 horas antes en Nueva York, que fuera comentada al mundo entero a través del discurso del presidente Boric. O sea, esto no ha tenido nada de transversal en ninguna parte del proceso. Ha sido toda una imposición, una especie, como decía, un Miguelito para ver si que genera problemas en el futuro esta situación. Así ha estado planteado desde el inicio. Nunca hubo una intención de hablar con los candidatos presidenciales de la época para ver si esto flotaba, no flotaba, cómo se podía hacer. Ni siquiera había un intento de presentación de una agenda de la ONU para ver si le conviene a Chile o no le conviene a Chile. Esto ha sido siempre visto desde un punto de vista de una política interna. ¿Y qué le vamos a pedir al presidente Kast? Que vaya a reunirse con Trump a pedirle apoyo para Bachelet. Y después va a tener que estar un año entero en campaña apoyando a Bachelet. Pues eso es muy difícil, especialmente por la forma que está planteado. Y no estoy diciendo, Juan Manuel, que ella ni nadie no pueda representar a Chile. ¿No? O sea, las personas no tienen por qué ser transversales para representar a Chile en el exterior. Pueden ser personas con posiciones políticas claras y que no tengan el apoyo de las oposiciones. Pero esto tiene que hacerse de manera unida y esto no se hizo ni se ha hecho. Y lo de ayer es un chantaje tan evidente que es muy difícil que cambie. Porque lo que están diciendo, oye, ¿por qué ponen a los embajadores de México y Brasil? ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo, entonces si Chile no apoya la candidatura de la presidenta Bachelet, ¿va a financiar su campaña México y Brasil? ¿O están diciendo que si no apoyamos, ahora pasan a ser los candidatos de México y Brasil y por lo tanto vamos a tener un pequeño problema diplomático? ¿Qué es lo que hay detrás de hacer eso? Es una presión descarada en contra de un presidente que no ha tomado una decisión. Y voy a ir más allá, Juan Manuel. Bueno, por supuesto que el presidente es el que ve la política exterior, pero a mi juicio esto no hay que esperar su definición hasta el 11 de marzo. Creo que la definición habría que tomarse ahora, de lo contrario, esta definición va a empañar la tramitación de los primeros proyectos de ley, que son los más importantes, porque con este chivo expiatorio la izquierda lo va a usar para una especie de chantaje. Si no apruebas la nominación de Bachelet, ni siquiera vamos a entrar a conversar aquellas materias en las cuales nosotros tenemos los presidentes de comisión. Entonces nos los van a poner en tabla, yo lo estoy viendo y creo que va a ser así, es mi creencia de los 12 años que llevo en el Congreso. Entonces, esto fue un balde de agua fría y por eso galvanizó una postura mucho más crítica del sector a apoyarla y creo que esto ojalá que se decida antes porque el 11 de marzo va a ser más problemático. Ahora, también está el escenario de que el presidente Kast no haga nada. También podría ocurrir que efectivamente deja la candidatura correr sola, digamos, no le meta recursos, no destine tiempo ni esfuerzo de la Cancillería de ser proactivo respecto a esa postulación. También podría ser ese escenario, ¿no?
Quizás existe un escenario así. No sé muy bien cómo puede ser un candidato sin el apoyo de su país para este tipo de cosas. Es que el apoyo ya se lo dio el presidente Boric, pero eso no significa que José Antonio Kast tenga que salir a hacer campaña por ella. O sea, que sea ella la que haga la campaña, pero que el gobierno no ponga plata para hacer la campaña. La práctica es una manera de decirle, bueno, eso pasa por salir a buscar el apoyo de un sector y no de forma transversal, y que en la práctica fuerce a otros países a tener que realizar la campaña de Bachelet, como México y Brasil. Yo no lo veo tan claro, Juan Manuel, porque la política exterior chilena, y esto sería parte importante de la política exterior, la maneja el presidente en ejercicio. Ujú. Entonces, dejarle una política no de Estado, sino que una política de izquierda, digamos, una postulación solamente de izquierda y no de Chile, a un presidente que es el que maneja las relaciones internacionales por constitución, conocido por el resto de los países, yo no veo que eso pueda ser favorable, no veo por dónde podría hacerlo, porque el resto de los países, con los países más neutrales, quizás no los más fanáticos, digamos, como podría ser hoy día México y Brasil, van a decir, pero ¿cómo la candidatura no tiene el apoyo ni siquiera de su propio presidente? Y más encima puede ser vetado por el presidente Trump. Yo creo que, o sea, claro, quizás como estrategia de no hacer nada podría existir, no lo sé, pero eso implica la muerte de la candidatura, creo que de manera bastante segura, ¿no? En todos los organismos internacionales grandes uno siempre pide que la persona que va a competir esté apoyado por la presidencia de su república, porque se entiende que de esa manera va a tener el apoyo que se requiere para hacer una labor medianamente razonable. Ahora, en estricto rigor, José Antonio Caz no se ha pronunciado sobre este tema. Ya dijo que su preocupación estaba puesta en la reconstrucción en Viña del Mar, bueno, y en fin, pero no se pronunció para nada sobre este punto, ni en un sentido ni en otro. Y hasta ahora, déjeme preguntarle sobre esto, desconocemos si efectivamente el tema fue tratado en alguna de las 3 reuniones bilaterales que tuvieron Kast con Boric, donde eventualmente se haya abordado el cómo el qué hacer respecto de Michelle Bachelet. Es verdad, no lo sabemos, yo tampoco, por cierto, pero ayer hubo una declaración de Arturo Esquella que hay que escuchar. Y la declaración es: la candidatura nace muerta gracias a comentarios que ha hecho Gabriel Boric respecto de otros países, en particular de Trump. Ahí no sé, pues una pista de que esto cayó muy, pero muy, muy, muy mal. Nosotros, bueno, obviamente estamos en contacto, hablamos con la Cancillería, etcétera, y esto cayó mal, Juan Manuel. Ujú. Esto no, tú no, o sea, si alguien cree que le puede poner de esta manera tan burda, tan pública, con algo tan que llega al corazón. Por eso yo partía con el tema de la narrativa. El Partido Republicano nace sobre la narrativa de que el segundo gobierno de Bachelet es un punto de inflexión de decadencia de todas las materias que hoy día son las emergencias, la emergencia de la inmigración, la emergencia económica y la emergencia de seguridad. Para los republicanos de base Claro. del movimiento es imposible apoyar a Bachelet. Y eso se lo digo como expresidente republicano y como persona que estuvo durante todo el nacimiento y fui de las personas que me tocó ir a buscar firma en todas partes. Entonces, se lo estoy diciendo con mucho conocimiento de causa. Entonces, cuando esto además se plantea como un chantaje, no va a permitir que buenamente se pueda llegar a un acuerdo, porque lo extremaron con lo que pasó el día de ayer. Es más, yo creo que la única posibilidad que tendría Bachelet es ella retirar su candidatura e ir a juntarse con el presidente presidente en ejercicio, Kast, en marzo, y ver qué hacer. Pero con esta presión de esta manera, yo podría apostar que esto derrumbó la candidatura desde el punto de vista de Chile, en mi opinión. Ahora, usted sabe, yo en esto estoy haciendo más análisis que otra cosa, ¿eh? Pero lo veo de esa manera. Ahora, podría ser voy a mirar bien bajo el agua, pero podría ¿Sí? ser el lanzamiento de la candidatura de Michelle Bachelet una estrategia del gobierno en un doble sentido. Por un lado, unir a todo el arco del oficialismo que estaba bastante dividido, eh,
entre socialismo democrático y Frente Amplio Partido Comunista, Naim Retamal, en fin, venían mostrando un quiebre bien potente, y que ahora, digamos, al menos aquí queda la sensación de que están todo el oficialismo unido. Y segundo, además, luego responsabilizar del fracaso de la candidatura de Bachelet más bien a la derecha por no haberla apoyado. Bueno, es que eso es lo que yo creo que es un problema de política interna. Y por eso, Juan Manuel, es que mi recomendación es que esta decisión no se lleve al 11 de marzo o posterior, es que se haga ahora en febrero, porque el 11 de marzo o posterior, así como usted lo dice, esto va a galvanizar a todas las fuerzas de oposición y con esto van a utilizarlo para rechazar las reformas que Chile necesita en los primeros 90 días del gobierno del presidente Kast. Y por eso, porque lo veo como un problema interno, porque la candidatura de Michelle Bachelet para todos los efectos está muerta, es que la decisión, a mi juicio, debiese tomarse ahora, para pasar ese proceso ahora en febrero y poder entrar un poco más tranquilo el 11 de marzo. Pero tú tienes toda la razón. Esto, a mi juicio, es un problema de política interna. Si ya Bachelet, creo que la candidatura ya está muerta, Ahora con todo lo que dijo Boric de Trump. Déjeme, déjeme, déjeme aplicar una reingeniería respecto de este punto. Más allá de si efectivamente, porque con Trump uno no sabe. O sea, Donald Trump podría terminar respaldando igual o no vetando la candidatura de Bachelet. No lo sabemos, no podemos especular con Trump porque de verdad los que especulan con Trump generalmente se suelen equivocar, ¿no? Déjeme preguntarle esto, ¿sí? Aplicando reingeniería respecto a la reflexión. ¿No sería bueno para Chile tener a alguien, un chileno, sentado en la Secretaría General de Naciones Unidas? Depende de la agenda, pues, Juan Manuel, porque cuando uno ve que la ONU es una institución en que todas las políticas públicas que recomiendan son de izquierda y de izquierda dura, hay muchos que nosotros decimos, ¿sabe qué? Hay que ponerle un signo de interrogación a la ONU. Porque todas las agendas, perdón, todas las agencias, cuando hacen recomendaciones de política pública, se están inmiscuyendo en política interior de los estados. Entonces uno dice, bueno, ¿me sirve una persona que tiene el crecimiento más bajo de los últimos 50 años de Chile, que hizo que la inmigración se descontrolara con 300.000 haitianos que entraron de manera ilegal por avión más encima, que resulta que se echó para atrás una gran cantidad de generadoras eléctricas que hicieron que hasta el día de hoy estemos pagando una electricidad mayor a la que podríamos estar pagando, que liberó terroristas en el sur, recrudeciendo la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, en la Araucanía, que sentó las bases para que hoy día tengamos una emergencia en seguridad, y después eso lo vamos a tener, esas políticas las vamos a tener en las agencias de la ONU que ya son completamente de izquierda, y de izquierda dura en algunos casos, que recomendaron por años que teníamos que hacer estos cierres, que nos dejaron a los niños sin colegio por cuánto tiempo. Mira, por eso es que te digo que no solamente Bachelet tiene un problema político, sino que también tiene que mostrar la agenda, qué es lo que va a hacer. Y hoy por hoy, Bachelet representa el establishment de la ONU, o sea, el no cambio. Ella es del riñón más duro del statu quo de las Naciones Unidas del día de hoy. Entonces, quienes queremos cambio, tampoco nos vemos muy representados en la agenda. ¿Va a favorecer a Chile? Yo creo que no. Mi respuesta es que no, Oiga, sinceramente. y por último, y quizá aplicar la lógica así como bien evidente, pero que es tan evidente que se pasa por alto de que José Antonio Kast, antes de tomar una determinación respecto a si apoyaron o no la candidatura de Michelle Bachelet, se reúna con ella y escuche qué es lo que ella pretende hacer con Naciones Unidas antes de decidir si la apoya o no. Yo creo que esa ventana estaba abierta hasta antes de ayer. Hoy día ya no estoy seguro, porque lo que vimos hoy día ayer, perdón, fue ir a la guerra, es ir a presionarte con todo lo que tengo para hacerte daño, con un objetivo claramente de política interna, de tratar de unir a la izquierda que hoy día está dividida, porque efectivamente Bachelet es una persona que une a la izquierda. Pero con esa presión lo veo muy difícil. Te voy a decir unas par de cosas, Juan Manuel, para que también sepas el sentimiento que hay respecto a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue la que incorporó al Partido Comunista a los gobiernos, digamos, a la primera línea. Michelle Bachelet todavía es una persona que defiende las atrocidades que se cometieron detrás del muro de Berlín, donde ella vivió, en Alemania del Este. Michelle Bachelet, en su primer discurso, cuando asumió como presidenta, dijo una línea que fue de una violencia tremenda. Dijo que cuando la izquierda se una, la derecha
tiembla. Esa Michelle Bachelet ya tenía un problema con la derecha por todo lo que hemos hablado. Entonces, ahora con esta presión de México y Brasil lo hace más difícil, pero efectivamente lo que a mi juicio debió haber hecho era haber bajado los niveles de la presión, haber incluso ojalá retirado su candidatura y haberse ido a presentar el día 12 de marzo, digamos, con una buena agenda, que la derecha también pueda verse reflejada. Pero todo lo que vemos de Bachelet es de extrema, no ha resultado en Chile y no tiene ninguna intención de hacer políticas que reformen las Naciones Unidas, pero las reformen de verdad, pues. O sea, las Naciones Unidas no pueden seguir siendo lo que son. Yo te hago una pregunta, Juan Manuel. ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas por la paz en Rusia y Ucrania? ¿Qué hizo las Naciones Unidas por el conflicto de Gaza No, e si Israel? Naciones Unidas pareciera estar muerta, sino No solamente de hacen nada. tener, tener una inclinación hacia el mundo progresista evidente, sino que además bastante a esta altura congelada respecto de la resolución de los conflictos, y no solamente ahora, esto lo estamos viendo desde hace ya varias décadas. Y mira, hay conflicto, uno diría, bueno, es que Rusia y Ucrania puede ser muy complejo. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo como Naciones Unidas en Sudán, que es la peor catástrofe humanitaria hoy día? Y me van a decir que en Sudán no se podría ayudar. Entonces, yo te hago una pregunta, Juan Manuel. El statu quo de las Naciones Unidas, ¿a quién le sirve? Aparte de toda la burocracia que recibe sueldos y viajes y cosas y todo tipo de seminarios en todas partes del mundo y se van a los lugares exóticos más increíbles. Pero, ¿qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué hace por la libertad? ¿Qué hace por una migración ordenada? ¿Qué hace por la seguridad? Entonces, cuando algunos queremos reformas radicales y que se limite la burocracia, pero escandalosa que hay hoy día. Y la propuesta es el continuismo más salvaje en la representación del establishment de las Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet. Yo requiero al menos una agenda de cambio. Y esa agenda de cambio no se ve, pero por ninguna parte con Michelle Bachelet. Entonces, te fijas como manera que tú Claro. vas montando el puzzle, y este puzzle a muchos de nosotros simplemente no nos cierra. Y ahora pusieron a México y a Brasil como rehenes. Y voy a decirlo especialmente, Brasil, nuestro gran amigo en Latinoamérica, está en esto. Entonces uno dice, a ver, ¿Lula está cuidando la relación con Chile o está haciéndole una paleteada ideológica a la izquierda de Latinoamérica? Uno dice, chuta, entonces Lula ya ve la relación con Chile de una manera bastante ideológica. No era esperado otra cosa de Sheinbaum, que quizás un poco más lejos, pero tú sabes que la relación que nosotros tenemos con Brasil en Latinoamérica, en Sudamérica, es una relación de máxima cercanía, cariño, defensa. O sea, si hasta los partidos internacionales, las barras brasileras apoyan a los chilenos y los chilenos a los brasileños cuando juegan contra terceros países. Entonces, a mí, ¿qué quieres que te diga, Juan Manuel? Yo creo que retrocedió y que esto galvanizó una oposición donde no había una oposición tan galvanizada en contra de la candidatura de Bachelet. Y te lo digo como persona que estuvo en Nueva York. Éramos, creo que 5 senadores de derecha en Nueva York cuando el gobierno nos anunció esta candidatura. 4 de ellos, con mi sola excepción, le dieron el apoyo ahí y yo lo vi a Michelle Bachelet. Hoy día todos ellos están callados. Ya, déjeme preguntarle antes que se nos vaya el tiempo, senador, estamos conversando con Rojo Edwards. Usted ha estado en la oficina del presidente electo, ¿no? Entiendo que un par de veces. Si es posible, Sí. que me cuente por qué. Ah, sí, como para saber. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos viendo la conformación de las comisiones. Hay una probabilidad, no sé qué pase, pero que esté en la comisión de Hacienda y por lo tanto me ha tocado reunirme en varias ocasiones con el ministro Quirós. Hemos estado viendo cuáles son los proyectos que se van a lanzar, en particular los primeros 90 días. Ayer estuve también con el ministro Pérez Maquena para analizar todo el tema de relaciones internacionales, parte de eso, lo que había ocurrido en la mañana con el lanzamiento de la campaña de la presidenta Bachelet y algunas otras materias temáticas, pero yo por supuesto que voy a tratar de hacer todo lo posible porque le vaya lo mejor posible al gobierno y en eso estoy, en las coordinaciones previas para poder hacer un cambio de mando lo más rápido posible en las comisiones que son parte de lo que probablemente voy a estar haciendo. Me gustaría juntarme en los próximos días con la ministra de Ciencia y Tecnología por los temas de inteligencia artificial, que es otra materia que me toca liderar en el Congreso, y eso, pero
En ningún caso, nunca, jamás se me ha pasado por la mente salirme del Senado, si esa es tu pregunta. Ya, o sea, no, quería preguntarle más bien cómo es su cercanía y relación con el actual gobierno, considerando su historia con el Partido Republicano. No, la mejor y tengo mucha esperanza en que le vaya muy bien y va a contar con todo mi apoyo. Ahora, por supuesto que uno tiene ideas y va a tratar de hacerlas ver en el proceso y en particular si hoy día usted ha visto que este gobierno tuvo un crecimiento promedio del 1,9%, pésimo. Después nos deja endeudados con un déficit estructural de casi el 3%, con una deuda que gracias a que bajó el dólar no pasa al 42%, pero si le agregas la deuda de las empresas públicas estamos en el 55%, 56%, o sea, Chile está muy mal Ujú. económicamente y se requieren cambios, así que en todas las materias en las cuales voy a ayudar en todo lo posible, porque Chile necesita un cambio radical y eso es lo que yo espero que se pueda hacer con el próximo presidente electo, pero siempre desde el prisma de máximo apoyo, pero obviamente haciendo ver la defensa de la libertad que nosotros en el Partido Libertad y estamos proponiendo, pues. Muy bien, pues, muchas gracias.